China frente a la variante Omicron. La estrategia de tolerancia cero es la gran muralla china que estaría frente a esta variante Omicron. Mientras que muchos países en el mundo están preocupados causando algún tipo de restricciones en sus viajes, China exalta sus medidas importantes que han seguido a lo largo de la pandemia. ¿Cuál es la actitud de China frente a la variante Omicron? Pese al registro de 2 pacientes ya con variante Omicron en su país, China no estaría preocupado por la situación que podría venirse, dado a las medidas que está tomando en cuenta. El día de hoy vamos a evaluar en qué consistiría esta medida de la muralla china frente a la variante Omicron y, lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a evaluar la situación de China frente a la variante Omicron. Mientras muchos países están preocupados por la presencia de esta nueva variante, China exalta sus medidas de salud pública y sobre todo está confiado de que podrá hacer frente a esta también variante del coronavirus. No olviden suscribirse a este canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrece el canal. Bueno, hoy en día es muy importante mencionar que el mundo enfrenta una nueva pandemia. La variante Omicron se constituye como si fuese un nuevo agente infeccioso y lamentablemente el mundo enfrentaría la situación de esta pandemia por Omicron en los siguientes meses. Sin embargo, algo que cabe resaltar es importante lo que mencionaría China. En un comunicado oficial, China exalta el aislamiento mientras varios países imponen prohibiciones de viaje por variante Omicron. Es muy importante tomar en cuenta la actitud que tiene China frente a las variantes del coronavirus. Mientras muchos países alrededor del mundo tratan de imponer prohibiciones de viaje para detener la propagación de la variante del coronavirus Omicron, China permanece aparentemente tranquila, al menos por ahora, dadas las medidas de restricción que tiene. A pesar de 2 casos confirmados de la nueva variante en Hong Kong, los expertos chinos en salud pública han expresado su confianza en las medidas de control fronterizo existentes en el país. Esto es muy importante entender. China ha tomado estrategias diferentes a muchos países, o prácticamente a todos los países en el resto del mundo. Si bien es cierto, China es una potencia económica, también es una potencia en salud y ha evaluado claramente el riesgo de esta pandemia. La diferencia entre China y la diferencia entre otros países es de que las medidas restrictivas son mucho más estrictas en China. China tiene hoy en día la metodología de la tolerancia cero, que en términos comparativos podríamos nosotros tomar en cuenta como sería la gran muralla. La gran muralla china, que estaría dándose para no solo Omicron, sino para diferentes variantes del coronavirus, ha permitido de que el país no registre más de 100.000 contagios y, lo más importante, que la tasa de mortalidad no haya superado los 4.000 o 5.000 fallecidos a lo largo de la pandemia. Es por ello que hoy día China estaría tranquilo frente a la presencia de Omicron. La variante Delta, que también ha sido una variante que ha predominado en el mundo, no logró afectar a China. Si bien es cierto, se registraron casos esporádicos y brotes, China no ha presentado ola de contagio por la variante Delta. Y la razón no solo es la vacunación de prácticamente más del 70% de su población, sino que las medidas de restricción y las medidas en base al manejo de la pandemia han sido efectivas. China, ni bien detecta un caso positivo, lo que hace es el aislamiento total. Y estas medidas no se están cumpliendo en otros países. El viernes 3 de diciembre, México, por ejemplo, reportaba el primer caso de la variante Omicron en su territorio. Un paciente sudafricano de 51 años vacunado con la vacuna Pfizer, quien habría entrado al país el 21 de noviembre. 21 de noviembre, 3 de diciembre recién confirman que es Omicron. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo ingresó esta persona? No tuvo síntomas, no le hicieron prueba, no hicieron un aislamiento, y estas medidas es lo que no se está viendo en China. En China, independiente que las pruebas salen negativos,
no hay problema en mantener a las personas en cuarentenas, mantenerlos 15 días en aislamiento y en algunos casos hasta 28 días, situación que está evitando que ingresen de esta manera algunos pacientes positivos con COVID-19 sin tener síntomas. Es muy importante entender que la respuesta de China a las restricciones fronterizas del país ya se encuentran entre las medidas más estrictas del mundo, y la mayoría de los visitantes extranjeros, desde turistas hasta estudiantes, tienen prohibido el ingreso al territorio continental chino. Los pocos a los que se les permite ingresar, así como los ciudadanos chinos que regresan, deben someterse al menos 14 días de estricta cuarentena centralizada, y ese periodo puede extenderse hasta 28 días por las autoridades locales, seguido a menudo de otro periodo prolongado de observación domiciliaria. Esta es la estrategia que utiliza China para el control de la pandemia. Prácticamente podríamos denominarle como la estrategia de la muralla china. China tiene una estrategia bastante estricta con respecto al ingreso de personas a su país, mientras que en Sudamérica no se están dando esas restricciones, y sobre todo en Latinoamérica, con la mención que había dado el subsecretario de Salud de México, en donde se mencionaría que las restricciones o las medidas como aislamiento no están siendo efectivas, China daría otra respuesta. El manejo de China frente a la pandemia ha demostrado claramente que puede contener la ola de COVID-19 y sobre todo la ola de diferentes variantes. China ha hecho frente a la variante alfa, a la variante beta, a la variante delta, y hoy en día, si bien es cierto, ya registró 2 casos de Omicron en su territorio, China hará frente también a la variante Omicron. La situación que podría cambiar la condición de China sería la presencia de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Una situación importante en donde probablemente la tolerancia cero o la muralla china, que hoy día es la estrategia que tiene China, quizás no pueda ser efectiva en ese lapso de tiempo. Es muy importante que por el momento las autoridades indican que los Juegos Olímpicos de Invierno están programados y se darán. Sin embargo, no sabemos cómo se estará presentando el curso de la pandemia por sobre todo la variante Omicron. Es muy importante tomar como ejemplo la estrategia de China, la estrategia de la tolerancia cero, la estrategia de la gran muralla china frente a Omicron. China ha declarado que Omicron va a ser controlado tomando en cuenta estas medidas. Consideremos esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la información con respecto a cuál es la actitud que tiene China frente al coronavirus, sobre todo frente a Omicron. Es muy importante, mientras que muchos países están preocupados por el incremento de casos de Omicron, China exalta el aislamiento. Es muy importante tomar en cuenta que, por ejemplo, el pasado viernes 3 de diciembre, México reportaría su primer caso de la variante Omicron. En palabras del subsecretario de Salud de este país, se ha indicado que las medidas restrictivas no se estarán imponiendo porque no han demostrado mayor utilidad, situación que claramente China refuta, en donde las medidas de estrategia que tiene China es un control estricto de las personas que visitan el país. Es muy importante tomar en cuenta que las restricciones fronterizas que el país tiene desde el inicio de la pandemia son las más estrictas del mundo. Turistas y estudiantes tienen prohibido el ingreso al territorio continental. Los pocos a que se les permite ingresar, como los ciudadanos chinos, deben someterse al menos 14 días de estricta cuarentena centralizada y periodos que pueden extenderse hasta los 28 días. Y muchas veces puede estar eso seguido por un periodo prolongado de observación domiciliaria. No darle cabida y no darle espacio para que la variante Omicron avance es la estrategia, y China lo demuestra. Es muy importante tomar en cuenta la estrategia de China. La estrategia de la gran muralla que hoy día aplica China a las variantes, sobre todo a la variante Omicron, va a dar resultados, y es muy importante tomar como ejemplo esta situación. Lamentablemente, esta gran muralla puede verse debilitada por la situación que va a venirse en febrero 2022 con los Juegos Olímpicos de Invierno, situación que hasta el momento todavía no ha sido cancelada. Esperemos atentos a que se tomará las decisiones con respecto al avance de la pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo,
No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.